At the center of a great PC experience is a Pentium 2 processor. Es aquí donde los técnicos de Intel fabrican el procesador Pentium 2. El procesador Intel más potente disponible hoy en día. Para estar seguro de que su próximo PC lleva un procesador Pentium 2, busque este logotipo. Hola, mi nombre es Eric y quiero hablar sobre el procesador Pentium 2. ¿Por qué escoger este procesador? Bueno, en primera, estamos en el 2002, ya no se ocupa. Su función o sus características no dan el rendimiento que ahora podemos utilizar con una computadora, con cualquier computadora. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que son 400 MHz en su velocidad de procesamiento. Esta velocidad en la actualidad no se usa, y puede que haya alguien que no utilice tantos recursos en cuanto a lo que hagan. Tal vez escribe una carta o cosas así, ¿no? Pero no exige tanto. Ahora podemos hablar de gigas en tarjetas de video, en memoria RAM y en los procesadores. Este no es el caso del Pentium 2. Me es particular mencionar Pentium 2 porque es el único procesador que se diseñó para laptops. Se lanza, después de esta idea se empiezan a crear los laptops, se empiezan a crear con ese tipo de procesador. Y lo peculiar de este procesador es que no es cuadradito, no tiene otra forma. Viene integrado dentro de una placa de silicio cubierta con un forro negro que viene siendo su protección. Se conecta a través de un sistema que le denominan slot. Este slot es como si conectaras un PCI dentro de la motherboard. Tiene su propia ranura. No es con patitas ni nada con eso, a los cuales se le llaman pines. Este procesador tiene la función de normales, que contiene su unidad de control, su unidad aritmética, que es la ALU. Este procesador tuvo sus competencias en su momento, los cuales encontré videos que son muy específicos en cuanto a su competencia, en cuanto a la declaración de su procesamiento, y quisiera mostrárselos para que ustedes vean cuáles, pero sin antes mencionarles específicamente cuál es su funcionamiento de procesamiento. Bueno, puedo hablar que este fue el último procesador que lanzó Intel, de los Pentium Pro, al que se le sacó la memoria caché de segundo nivel del chip y se le ha colocado todo ello en la tarjeta de circuito impreso, que es lo que les explicaba de la tarjeta de silicio, de la placa de silicio, conectada a la placa a través de un conector parecido a la entrada del PCI, que les mencioné hace rato, al cual se le llama PCI, se le denomina slot 1, y que se ha utilizado por dos tipos de cartuchos, que es el SEC y el CEP. El de los Celeron son sus cubiertas. También se le ha incorporado el juego de instrucciones MMX. Podemos mencionar que las instrucciones MMX viene siendo la versión o el tipo de procesador que se va a utilizar. Pentium Procesos. Empezaron a lanzar el Pentium MMX en 2D, gráficos solamente en 2D, solamente hacía secuencias de video, secuencias musicales. Tenía aplicaciones muy básicas en cuanto a la multimedia. La multimedia en este procesador básicamente no era la mejor,
pero tenía instrucciones de tenía juegos clásicos, ¿no? Con instrucciones de 57 procesos para ser exactos. Y pues las aplicaciones que creaban para ese procesador MMX siempre iban a ser basados en gráficos de 2D. El software o el sistema operativo que manejaba este procesador, que soportaba era Windows 95, preferencia Windows 95. Empezaron a lanzar procesadores MMX con un poquito más de capacidad, de 16 kilobits para ser exactos, y empezaban a lanzarse de 133 MHz en cuanto a la memoria a la velocidad de procesamiento. Con esto empiezan a lanzar este procesador con Windows 98. Sin embargo, lo importante de esto es que lanzan MMX, lanzan Pentium Pro, y enseguida el último de los Pentium Processors viene siendo Pentium 2, del cual yo les estoy hablando y que me interesa que ustedes logren ver. Sus características vienen siendo que está optimizado para aplicaciones de 32 bits. Se comercializa en versiones que van desde los 233 MHz hasta los 400 MHz, no más, hasta ahí, 400 MHz. Posee 32 kilobits de memoria caché L1, que es el primer nivel, que se reparten en 16 kilobits para datos y los otros de 16 para instrucciones. La caché L2, que es el segundo nivel dentro del procesador, se reparte esto en 512 kilobits y trabaja a la mitad de la frecuencia del procesador, absorbe más la capacidad. Y la velocidad a la que se comunica con el bus, con la tarjeta madre, sigue siendo de 66 MHz, pero en las versiones a partir de 333 MHz ya pueden trabajar a 100 MHz en cuanto a la velocidad y a la velocidad en cuanto a la comunicación del procesador a tarjeta madre. También incorpora 7.5 millones de transistores. 7.5 millones de transistores. Los modelos de 0.35 microohms pueden cachear hasta 512 megabytes. Los de 0.25 hasta 4 gigas, menos de los antiguos modelos de 333 MHz. Una especificación gama del Pentium 2 puede ser que el procesador, estamos hablando de procesador Pentium 2 de 233, tenía una frecuencia de 233 MHz. Su tecnología era de 0.35 microohms. Su voltaje era de 2.8 volts. El voltaje de 2.8 volts es en cuanto al procesador, su procesamiento. Pero el voltaje de entrada y salida era de 3.3. El bus que tenía, la comunicación de bus, era de 66 MHz, de lo que es procesador, tarjeta madre. El siguiente modelo, que viene siendo Pentium 2 266, viene siendo un procesador de frecuencia que aumenta 33 MHz, aumentó solo 33 MHz en cuanto al anterior. Viene siendo 266 MHz. Se creó de dos tecnologías: el anterior, que era de 0.35 microohms, y la otra, que es de 0.25 microohms. Su voltaje de 0.35 microohms viene siendo de 2.8 volts, y la tecnología de 0.25 microohms viene siendo de 2.0 voltios. El voltaje de entrada y salida viene siendo de 3.3, y su bus se mantiene en 66 MHz, la comunicación entre procesador y tarjeta madre. ¿Por qué es esencial esta comunicación? Porque a partir de que lanza el procesador lanza la señal
lanza la señal de las instrucciones, empieza a distribuirlas a los demás dispositivos, disco duro, memoria RAM, empieza a comunicarse con, si tiene lector de CD, hace la comunicación, que en ese entonces el lector de CD no era muy utilizado porque su acceso era muy caro, como ahora un Blu-ray, ahora es memoria RAM de 64 gigahertz, 64 gigahertz, 32 gigahertz, son muy caros, su acceso es muy caro. En ese entonces se utilizaban las unidades de 3,5, los floppies, que eran muy comunes. Su capacidad más grande de almacenamiento fue de 1 megabyte. Entonces la tecnología en ese momento era poca, no era tanta como ahora. Después de este procesador le sigue Pentium 2 300 MHz, igual 0.35 microlops, con un voltaje de procesamiento de 2.8 volts, se mantiene, y el de y en la tecnología de 0.25 microlops, la segunda, se mantiene igual en 2.0 volts. Ambos tienen un voltaje de entrada y salida de 3.3. Su bus, la comunicación se mantiene en 66 MHz, sigue siendo igual. Después de esto, viene 333, se mantiene igual, viene 350, se mantiene igual. En cuanto a 0.25 en la tecnología, 0.25 microlops y un voltaje de procesamiento de 2.0 y un voltaje de entrada y salida de 3.3, y su bus es de 66 MHz, se mantiene. En cuanto a Pentium 2, 333 MHz en cuanto a velocidad. Y aquí en la velocidad de comunicación de la tarjeta madre, del procesador a la tarjeta madre, es de 66. Pero se lanzan el siguiente, que viene siendo Pentium 2 350 MHz. Aquí se mantiene 0.25 microlops, 2.0 volts en voltaje de procesamiento, y se mantiene igual el voltaje de entrada y salida 3.3. Aumentan el voltaje, la velocidad de comunicación en cuanto al procesador y tarjeta madre. 100 MHz lanza, se elimina los 66 MHz, empieza la tecnología 100 MHz. De este le sigue Pentium 2, el último, Pentium 2 400 MHz, se mantiene igual, 0.25 microlops, 2.0 volts en procesamiento, 3.3 en voltaje de entrada y salida, y continúa con la tecnología de 100 de la comunicación en cuanto a procesador y tarjeta madre, de 100 MHz. Y ahí es lo importante, me voy a enfocar más en lo que es Pentium 2 400 MHz. ¿Por qué? Porque cuento con un procesador de 400 MHz. Quisiera mostrarles el procesador. Si lo alcanzan a ver, dice Pentium 2, su logotipo. Ven que es, como les explicaba en un principio, que se comunicaba a través de un slot. Si alcanzan a ver, a través de un slot, como los PCI. Pueden ver la división, si logran verla. Tiene una división el procesador de cuántos subran, no es continuo. Aquí en esta parte tenía lo que es el disipador. Viene siendo el ventilador. El disipador es este es el disipador. Arriba de él estaba el ventilador. Este se encargaba de mantener frío el disipador, y mientras esté frío el disipador, se mantiene frío el procesador y no sufre ninguna falla en cuanto se entre frío. Podrán verlo. No pude conseguir la tarjeta madre, no la pude conseguir. ¿Por qué? En primera, para conseguir este procesador tuve que ir a una casa de un vecino. Él tenía una computadora muy viejita, y me dijo que si la quería, me la vendió.
le di 100 pesos por todo el gabinete, pero cuando lo abro me doy cuenta que solamente estaba el procesador arriba del disco duro y solamente los cables y la fuente de poder. Yo nunca me imaginé que no iba a venir la tarjeta. Yo pensé, no la revisé en ese momento, pero se las debo. No lo voy a mostrar tangible como lo hice con el procesador. Les voy a mostrar una imagen y para que ustedes vean cómo se conectaba este procesador a la tarjeta madre. Ok, bueno, aquí pueden ver en la imagen el procesador ubicado en la parte superior derecha y se encuentra ya insertado en la motherboard. En la parte superior izquierda se ubican las ranuras PCI y en la parte de abajo del procesador se encuentran las ranuras RAM. Esta es la motherboard especializada para el procesador Pentium. Bueno, aquí podemos ver en esta imagen que una laptop, prácticamente es una laptop, pero es de un gran tamaño. Podrán ver en la que hay una entrada para esa entrada es para el procesador Pentium 2. Se coloca ahí y la lectura comienza automáticamente, ¿no? En la parte de abajo se encuentra la unidad floppy y en la parte superior encontramos las distintas entradas y salidas de la misma laptop. Es una Panasonic. Esta lap es una Panasonic. Enseguida podemos ver de nuevo al procesador Pentium 2 en sus 4 versiones, desde 30 hasta 450 MHz. Esta es una laptop Toshiba que igual contenía el procesador Pentium 2. Aquí IBM, igual Pentium 2. Aquí tenemos de igual forma en la Pentium 2 y Panasonic Pentium 2. También hay rumores de que hay Dell con un procesador. Bueno, ahora les mostraré lo que es la competencia del procesador Pentium 2. Podemos enfocarnos más en lo que es Macintosh con su procesador Power G3 con diversas características que quisiera mencionar en este momento. Un procesador de 350 MHz a 400 MHz, hubieron versiones de 300 MHz. Una caché de 512 KB a 1 MB. Tiene un procesamiento de bus, el sistema de bus de 64 y 32 bits. La comunicación entre procesador y modem son de 100 MHz. La RAM es PC100 SD RAM y DIMM. Viene siendo desde su máxima capacidad son de 1024 megabytes, que es 1 giga, y su mínimo de 1 megabytes. Una ROM de 1 megabyte y sus gráficos son de 2D y 3D en resolución y en aceleración de gráficos. Su controlador o aceleración de gráficos es 66 MHz de memoria de video independiente. Some people think the Pentium 2 is the fastest processor in the world. Not quite. The chip inside every new Power Macintosh G3 is up to twice as fast. For years, Intel technicians have been making PCs smarter. Now they face their greatest challenge ever. Hey, no one messes with my brain until I get sprinkles. Suckers. Now anyone can have all the brain power they want.
Just look for a PC with an Intel processor inside. By eliminating covalence inhibitors, we create triple-dense carbohydrates and thus the so-called super donut. Many of you mock my interest in the pastry sciences. What do you have inside?